Ya, entonces, la revisión de las actividades, bueno, em, estas actividades también eran muy personales, ¿cierto? El desarrollo de estas actividades. Entonces, les voy a recordar lo que tenían que hacer simplemente y si ustedes quieren y pueden, me pueden mandar el desarrollo de estas actividades a través de WhatsApp o a través de correo electrónico. Yo igual les he dicho que me demoro un poquito, sobre todo en los correos electrónicos, en contestar, pero los leo todos siempre, ¿sí? La actividad 1 debía revisar una noticia actual sobre algún acontecimiento que le haya llamado la atención, evalúe la situación y genere una opinión respecto al tema, señalando qué le parece a su juicio la noticia. Aquí yo solamente les pedía poner el título de la noticia y su opinión, ¿sí? No les pedía un resumen ni nada, solamente era el título y la opinión que ustedes tenían respecto a la noticia que habían visto, ¿cierto? La actividad 2 debían leer esas situaciones y debían marcar una alternativa y después mencionar el porqué, como frente a esa situación. A ver, en la actividad 2 yo les presentaba diferentes situaciones y ustedes frente a esas situaciones debían elegir cuál alternativa es lo que usted haría y luego abajo justificar el por qué haría esa acción, ¿sí? Si usted no haría ninguna de las anteriores, abajito también puede, no hay ningún problema, obviamente, y mencionar qué es lo que usted haría y por qué, ¿sí? En la actividad 3 era bien simple, debía encontrar la salida del laberinto, ¿cierto? Y en la última actividad debía realizar lo que se indican las instrucciones que empezaran solamente con la palabra debes. Las demás debían omitirlas. Por lo tanto, así les debió haber quedado su imagen con las figuras geométricas. Entonces, ¿qué era lo único que tenían que hacer? Eran la 2, la 1 no, la 1 la debíamos omitir porque no empezaba con la palabra debe, ¿cierto? La 2 debes poner un punto en el centro de los círculos amarillos, o sea, ahí no está el centro el mío porque por una cosa de configuración de Word, pero no importa. ¿Se entiende? Debes dibujar una X dentro de los cuadros verdes, o sea, ahí. Debes poner un punto en cada esquina de los triángulos amarillos. Un punto en cada esquina de los triángulos amarillos. Y por último, debes dibujar un círculo dentro de los cuadrados amarillos. O sea, ahí y ahí. ¿Cierto? Solamente eso debían realizar. Entonces, comencemos con la clase del día de hoy. Seguimos hablando de la cognición, ¿verdad? Y la cognición son todos estos procesos mentales que nos permiten recibir, nos permiten procesar y nos permiten elaborar información, ¿cierto? Permiten que nosotros como individuos comprendamos e interactuemos con el entorno que nos rodea, ¿cierto? O sea, ¿qué se refiere con recibir? ¿Qué se refiere con procesar? ¿Y qué se refiere con elaborar? Recibir es, por ejemplo, cuando alguien me habla, ¿cierto? Yo recibo esa información auditiva, ¿cierto? Esa información entra por mis oídos, ¿verdad? Y llega al cerebro y en el cerebro se procesa esta información, ¿cierto? O sea, tengo que decodificar qué significa cada uno o en su conjunto estos sonidos. Una vez que yo lo proceso y lo comprendo, puedo elaborar una respuesta, ¿verdad? A eso se refiere cuando digo que estas funciones me permiten interactuar y comprender. O
sea, me permiten recibir, me permiten procesar y elaborar la información, obviamente de acuerdo a el contexto, ¿cierto? Permiten que el sujeto tenga un papel activo en los procesos de interacción, percepción y comprensión del entorno, lo que le permiten desenvolverse en el mundo que le rodea, ¿verdad? Dentro de estas funciones cognitivas, tenemos varias, ¿cierto? Ya hemos hablado de eso. Y las que más se ven afectadas con la edad, que son las que nos competen a nosotros en este taller, son 3, ¿cierto? La atención, comenzamos viendo la atención y los distintos tipos de atención, ¿cierto? Luego pasamos a la memoria, con los distintos tipos de memoria y también vimos estrategias, ¿verdad? Como las mnemotecnias. Y al final pasamos a las funciones ejecutivas, ¿cierto? El día de hoy vamos a hacer una clase integrativa, ¿cierto? Vamos a hacer una clase de solo actividades de la atención y de funciones ejecutivas. Entonces, vamos a recordar un poquito qué era la atención, ¿cierto? La atención es una función neuropsicológica, pero nos sirve como un mecanismo, o sea, la atención es un mecanismo de activación y funcionamiento de otros procesos mentales más complejos, ¿cierto? Como la percepción, como la memoria, como el lenguaje, mediante operaciones de selección, distribución, mantenimiento, ¿cierto? Nosotros tenemos que, para poder poner atención, primero tenemos que percibir algo que nos llame la atención, ¿cierto? Luego de eso, tenemos que sostener este foco de atención durante el tiempo necesario, ¿verdad? Debemos ser capaces de alternar estos focos de atención, ¿cierto? Por ejemplo, si yo hago 2 cosas a la vez, o sea, puedo hacer, si estoy haciendo una receta, si estoy cocinando y luego me voy al baño, por ejemplo, vuelvo a la cocina a retomar la receta donde la había dejado, ¿verdad? Y por último, las funciones ejecutivas, ¿verdad? Que son un grupo de habilidades que nos permiten adaptarnos a diferentes situaciones, a situaciones nuevas y complejas, pero esta adaptación debe ser de manera eficaz y aceptable tanto para la persona como la sociedad, ¿verdad? Estos son los contenidos que hemos visto hasta hoy, ¿verdad? Ahí está la atención, ahí está la memoria y ahí están las funciones ejecutivas. Vimos la atención sostenida, la atención selectiva, la alterna y la dividida. Vimos la memoria sensorial, la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, la memoria a largo plazo. De la memoria a largo plazo vimos la memoria semántica, la episódica y la procedimental. Y lo último que vimos fueron las funciones ejecutivas, la abstracción, la inhibición, la flexibilidad mental, la planificación, el juicio y la toma de decisiones, ¿verdad? Vamos a partir entonces con la primera actividad, que es una actividad muy sencilla y se llama ordenando mi día. Yo les doy unos quehaceres y según sus prioridades y su rutina diaria, tomando en cuenta su rutina diaria, por ejemplo, ustedes saben que tienen que, no sé, sacar a pasear al perro todos los días a un horario específico, tienen que considerarlo también dentro de estos quehaceres que yo les doy, ¿sí? Por lo tanto, ustedes deben ordenar según sus prioridades y su rutina diaria los siguientes quehaceres. Entonces yo les digo que deben ir al supermercado, ir a realizar un trámite en el banco, hacer almuerzo o almorzar, asistir a una obra de teatro a las 6 de la tarde y ir a buscar un encargo a Chile Express, ¿cierto?
Lo único que no se puede modificar aquí es asistir a la obra de teatro a las 6 de la tarde. Si ustedes justo en ese horario tienen, dentro de su rutina diaria, tienen otro que hacer, bueno, simplemente ustedes priorizan, porque es lo más importante, ¿cierto? Ya, entonces los invito y las invito a pausar el video y realizar esta actividad.